Hola, bendiciones para todos, buenas noches a todos los que están en sintonía en este momento. Les bendecimos y le damos la bienvenida en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y le damos gracias por estar con nosotros en esta noche. Le damos gracias a Dios por la oportunidad, una vez más, de poder compartir la palabra de Dios, de poder tener este altar Jefán en cada uno de nuestros hogares, en cada uno de sus hogares. Pues les bendecimos y, como siempre les digo, pues nuestra invitación también es para que nos escriban desde dónde nos están viendo, desde qué lugar tienen tu altar Jefán. Recuerden, como familia en tu casa, así que te digo que invita a tu familia, los que viven en tu casa, los que están cercanos a ti, para que también formen parte de este altar que estamos haciendo cada semana en nuestros hogares. Amén. Qué bueno este tiempo donde el Señor nos ha estado instruyendo. Estamos llevando la guía Venciendo la Adversidad. Creo que esta es una guía que viene del corazón de Dios. Más allá de lo que tal vez podamos estar viviendo a nivel global ahorita, la adversidad creo que es algo que podemos pasar todos en cualquier momento, en cualquier situación. Así que este material sé que está siendo de bendición para tu vida, pues lo ha sido para nuestra vida. Dios se lo ha revelado a nuestro pastor, mi esposo, el pastor Ronnie Malavé, y es algo que nosotros hemos vivido y damos por gracia lo que por gracia hemos recibido. Así que gracias por recibir esta palabra, por recibirnos en sus hogares, por confiar en lo que Dios ha depositado en nuestra vida. Les bendecimos. Sí, como siempre lo decimos, nuestra intención de poder estar acá es compartir contigo, poder compartir la palabra de Dios. Queremos que este ministerio Vida Nuevo sea una bendición para ti. Queremos que sea el nombre de Jesucristo predicado, exaltado, glorificado, y que la palabra de Dios sea enseñada. Donde quiera que usted me puede ver, nos pueda ver, pues sea la palabra de Dios enseñada y sea Cristo pues glorificado en la vida de cada uno de nosotros. Este material, pues que como le decía mi esposa, empezamos la semana pasada, esta nueva serie Venciendo la Adversidad es totalmente gratis, está a disposición de usted para que usted pueda recibirla, pueda compartir este material con sus familiares, con sus amigos, de manera que la palabra de Dios pueda ser de instrucción para estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo. Pero no es que está perdido todo, para eso está la palabra de Dios, el consejo de Dios, para que pues podamos tenerlo. Así que puede escribirnos un correo electrónico a mividanuevove@gmail.com y pues por esa vía le vamos a enviar totalmente gratis este material, o también lo puedes solicitar por WhatsApp. Hay unos números en pantalla también para que tú puedas
solicitarlo y también te lo vamos a mandar vía WhatsApp. Así que bueno, vamos a iniciar esta noche, vamos a iniciar nuestro altar Jefán. Queremos compartir esta palabra y tengo mucha expectativa porque sé que Dios va a suplir nuestras necesidades. Dios también va a tomar en cuenta pues cada una de nuestras necesidades y por supuesto va a traer respuesta para tu vida. Así que vamos a iniciar en oración. Gracias, Señor, gracias por tu presencia en medio nuestro. Gracias, Padre, porque nuestro hogar te pertenece a ti y tú has escuchado nuestro clamor y te has entronado en nuestras vidas y en nuestros hogares. Venimos, Señor, con todo el deseo de recibir de ti, de recibir de tu palabra, de recibir de tu consejo. Por eso, Padre eterno, ponemos delante de ti este tiempo, nos alineamos a tu voluntad, nos alineamos, Señor, a tu propósito para este tiempo en nuestras vidas. Ponemos, Señor, nuestra mente, nuestro corazón, Señor, en tus manos para que tu Espíritu Santo, Padre amado, nos instruya en esta noche. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Bueno, si ya tienes el material, pues vamos a buscar, vamos a estar hablando la lección número 2 en este día. La semana pasada estuvimos pues conversando, le voy a decir brevemente lo que hicimos. Estuvimos hablando sobre cómo tener la bendición en tiempo de crisis. Hubieron varios puntos que nosotros conversamos, bien interesantes, que yo quiero, si no lo pudiste ver el programa la semana pasada, puedes verlo nuevamente en este mismo canal de YouTube. Y hablamos algunos puntos como pues vivir sin murmuraciones, también hablamos de no vivir afanados, estuvimos hablando de que debemos aprender, es una decisión de aprender a vivir contentos y eso es algo muy importante y necesario para este tiempo. ¿Y qué debemos hacer? Hablamos de asegurarnos según los principios bíblicos, lo que Dios nos ha enseñado a través de su palabra, pues cuáles son esos principios que te aseguran en los días malos, porque como decía la palabra de Eclesiastés, no sabes cuándo vendrá ese día malo, pero cuando venga, la bendición de Dios estará contigo. Entonces, en el día de hoy vamos a estar en la lección número 2, vamos a estar hablando Dios suple las necesidades de sus hijos. Y es que, pues, ¿quién no tiene necesidad? En este tiempo muchos tenemos necesidades, hay muchos tipos de necesidades, pero hay una promesa y eso es por eso es importante ver el consejo de Dios. Hay una promesa de parte de Dios, que Dios tiene cuidado de sus hijos, Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros. Lo lamentable es que muchas personas no tienen el conocimiento de la palabra y como no tienen el conocimiento de la palabra, ¿qué dice la Biblia al respecto de estas situaciones? Simplemente no pueden desarrollar una fe porque no tienen dónde sustentar su fe. La fe es sustentada por la palabra de Dios, lo que Dios ha hablado. Entonces, cuando conocemos lo que Dios ha hablado, tenemos dónde colocar nuestra fe, en qué creer y qué esperar de parte de Dios. Por eso es que la palabra de Dios nos dice que por falta del conocimiento mi pueblo pereció. Por eso es importante conocer entonces qué dice Dios en su palabra, qué es la palabra que Él nos dejó. ¿Para qué? Para allí entonces poner nuestra fe y esperar la bendición de Dios para nuestra vida. Entonces, hablo y digo lo siguiente, en tiempos de adversidad como lo que estamos viviendo, en este tiempo de crisis, pues las necesidades pues van a estar aumentando, sean necesidades materiales, escúchame bien, dos tipos de necesidades, materiales o espirituales. Y cuando estamos hablando de necesidades materiales, nos estamos refiriendo a necesidades, por ejemplo, de alimento, vestido, transporte, todo lo material que podemos necesitar o puede estar latente en tu vida, en tu familia, en tu negocio, en tu matrimonio, todo eso. Y cuando hablamos de necesidades espirituales, estamos hablando de la paz, estamos hablando de la confianza, la esperanza, la tranquilidad y todo lo que se refiere a lo que es el tema espiritual. Y es que es muy tremendo porque cuántas personas tal vez pueden tenerlo todo materialmente, pero espiritualmente están vacíos. Así es, mi amor. Creo que las necesidades son situaciones que podemos vivir todos en esta tierra. Y los hijos de Dios, a diferencia del mundo, hemos aprendido a depender de nuestro Dios. Allí la importancia de esta lección, Dios suple nuestras necesidades, porque cuando tú no has aprendido a depender de Dios, crees que las necesidades físicas pueden traer llenura a tu vida, aún sin resolver tus necesidades espirituales. Y lo hermoso del Señor es que en Él hay plenitud. En el Señor tú tienes plenitud en todo. Cuando el Padre ve a sus hijos, Él los bendice con toda bendición espiritual, les llena, les satisface todas sus necesidades.
Así es. Y es que, pues, ¿es algo fuera de lo común tener necesidades? No. Hay necesidades. Jesucristo dijo que en el mundo tendríamos aflicciones. En las aflicciones vienen necesidades. Yo quiero que entendamos algo. Sabemos que hay una situación, ¿verdad? A nivel mundial hay una circunstancia que estás en cuarentena, estás en tu casa, tal vez no has podido trabajar. De repente no tienes los ingresos, ¿verdad? Que normalmente tienes. Pero no solamente el tema físico, el tema material, sino también que esto acarrea también necesidades espirituales, la tranquilidad, la paz. En estos tiempos es muy común y hemos visto, y nos llamaba la atención cuando vemos las noticias de cómo hemos visto maltratos infantiles en este tiempo. Y decíamos, pero ¿por qué está aumentando? Claro, la gente está en su casa, la gente está en cuarentena y un hombre o una mujer que pasa todo el día en la calle, los hijos en el colegio, en la guardería y nada más lo ven en la noche para darle comida, mandarlos a dormir, otra vez se repite la rutina. Ahora en este tiempo están aprendiendo a vivir en casa, la familia completa, las 24 horas del día. Y no sé, están surgiendo algunas necesidades, algunas vamos a decir, problemas, ¿verdad? Porque están empezando a tener o manejar nuevas circunstancias. Entonces nos damos cuenta cómo nacen. Entonces no solamente en el tema material, en el tema espiritual, entonces vemos que no hay paz, no hay tranquilidad, hay conflictos, peleas, hay estrés, hay afán, todas estas cosas las están viviendo. Entonces imagínense esto, todo esto, si sumamos las necesidades materiales más las necesidades espirituales, ¿qué podemos tener? Un sinfín de problemas y mucha angustia entre las personas. Ahora imagínate una persona con esta necesidad. Ahora imagínense 30 millones de personas, tomando el caso un aproximado en Venezuela, pero imagínense en su país, imagínense la cantidad de personas y sumándole ya todas las necesidades que vamos a tener. Tenemos totalmente un país en conflicto, un país en necesidad. Y cuando hablo de esto, no estamos hablando de conflictos solamente en la calle, conflictos sociales, políticos, no. Me refiero a cada casa, cada familia, sin darnos cuenta, es una necesidad que está allí callada, está allí muda, pero está latente. De hecho, mi amor, hay algo muy importante. Y es que las necesidades espirituales, cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, cuando buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, ya las necesidades físicas, todo lo que es el alimento, la bebida, todas estas cosas comienzan a ser, no te van a robar el sueño porque ya tú estás lleno. Ya tú estás lleno de Dios y en la adversidad, en la crisis, en los momentos difíciles, es realmente cuando se ve si tú estás lleno de Dios o no. Esto que decía mi esposo es algo que a mí me alarmó mucho en esta semana porque en el Instagram sigo varias páginas de noticias y una de las noticias que me vienen cada día, casi que a diario, son cuántos niños han sido maltratados, cuántos padres han ido presos porque han maltratado a sus hijos o aún los han matado. Y no solo en Venezuela, sino eso está pasando en el mundo porque cuando una persona no tiene cubiertas sus necesidades espirituales, no tiene una relación con Dios, vive una atmósfera de tinieblas, cuando llega el momento de crisis, el periodo de contingencia, este momento como el que estamos viviendo, piensa su vida, su confianza está puesta en lo que se ve, en lo material. Y en el momento difícil sale a relucir lo que hay dentro de ellos, el vacío. Vienen maltratos, vienen daños, vienen tantas cosas porque no ven, porque se desesperan, porque no ven la cuenta llena, porque qué voy a comer, qué voy a hacer aquí, y andan estresados. Y allí es cuando vienen las cosas que después no pueden cambiar. Sí, ahora, los momentos terribles. Y estamos en una situación ahorita como país y en el mundo entero que tú me puedes estar viendo en este momento y tú puedes estar contando allí, sabiendo en tu mente qué necesidad tú tienes en este momento. Necesidades físicas o necesidades espirituales o ambas. De repente tú me puedes estar viendo, estás atravesando una situación familiar, una situación financiera, una situación en tu empresa, en tu familia, en tu país, en tu comunidad. Cualquiera de esas. Y uno se puede preguntar, Señor, ¿pero qué hacer frente a esta situación? ¿Qué me dice el consejo de Dios que debemos hacer ante esta circunstancia? Porque amigos, hermanos que me están escuchando, ¿sabes? Nadie, escúchame bien, nadie escapa de esto. Sin embargo, sí hay una diferencia. Aquellos que pueden estar bajo la bendición de Dios y encontrar solución en medio de esta tempestad, en medio de cualquier circunstancia que puedes estar viviendo, y no puede ser no solamente con el tema del coronavirus, lo que está sucediendo,
contigo. No, sino algo puede estar pasando en tu matrimonio, algo puede estar pasando en tu casa, en tu familia, en tu negocio, y eso tal vez te está turbando, te está quitando la paz. Bueno, te digo algo, ¿qué dice la palabra de Dios para este tiempo? En el libro de Lucas capítulo 12, quiero centrarlo en este versículo 22, y luego voy a leer 29 al 31, dice así: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Porque todas estas cosas buscan las gentes de este mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas serán añadidas. Mis hermanos, aquí claramente estos versículos que le traigo acá nos hablan acerca de un consejo dado por Jesucristo. Jesucristo, cuando vino a la tierra, nos dio consejo de todo tipo. Por eso el consejo de Dios, la palabra de Dios, es importante ante estas situaciones. De repente tú puedes decir: pastor, pero ya yo he conocido esto, ya yo he escuchado acerca de esto. Pero yo quiero que en esta noche, como familia, que estás ahí con tu familia, yo quiero que pues tengas este tiempo para compartir, para hablar, para poner las cosas claras. ¿Por qué? Porque ahí es donde vamos a buscar la solución y la presencia de Dios en medio de todas estas. Entonces, hay muchas personas en este tiempo, hay muchas personas que se quejan, escúchame bien, lo hablamos la semana pasada, se quejan de sus necesidades, se quejan de todo lo que están atravesando, por qué estoy viviendo esto, por qué estoy viviendo aquello, pero ¿sabes qué? Hay algo importante que acabamos de leer acá. Dios sabe que tenemos todas estas necesidades, y aquí yo quiero partir, amigo y amiga que me estás escuchando, queremos partir de acá. ¿Sabes que sí es malo que Dios no estuviera enterado de esto? Pero la confianza está puesta en que Dios sabe, escúchame bien, Dios sabe de que tú tienes esas necesidades. Y cuando Dios sabe que tienes esas necesidades, simplemente hay una solución de parte de Dios para tu vida y para tu familia. Entonces, ¿qué es lo que le escribo acá? Bueno, hay muchas personas que simplemente van a hablar esto y dicen lo siguiente: ¿sabes qué? Dios se olvidó de mí, Dios se olvidó de mi familia, Dios se olvidó de mi circunstancia o de mi necesidad. Y eso es muy común y muy lastimoso, porque lo hemos visto, hemos conocido personas y amigos, hemos conocido personas que cuando viene la necesidad, en vez de acercarse a Dios, y esto es lo más lastimoso, en vez de acercarse a Dios y buscar a Dios con más fuerza, lo que hacen es apartarse de Dios, se apartan del Señor. No, de hecho, yo no he estado hasta ahora en una cola. Creo que nos hemos opuesto a eso y le hemos pedido al Señor no hacerlo, porque realmente nos resta mucho tiempo de nuestra labor ministerial. Pero personas que han estado en estas colas de los bancos, en estas colas para comprar alimentos, todo esto, que han hablado con nosotros, nos han comentado cómo hay personas maldiciendo aún a Dios en medio de las colas. Gente quejándose del gobierno, molestas con Dios. Y si usted está en una cola, tal vez usted lo ha vivido. Y esto es muy lamentable, porque las personas, cuando tienen su corazón puesto en lo que perece, en lo material, en las cosas que no edifican, que no llegan a tener esta reacción. Ante la crisis, lo que hacen es maldecir a Dios, porque no entienden que Dios cuida de nosotros. Y muchas cosas que vivimos no es la culpa ni el problema de los de afuera. Todo, mi hermano, y esto es algo que debemos aprender, todo lo que sale viene del hombre. Todo lo que contamina sale del corazón, sale del corazón del hombre. Todo lo que hay en tu exterior, lo que salga, viene de lo profundo de ti. A ti no te puede manipular la situación, la crisis, todo esto, para tú aún maldecir o decir algo en contra de Dios. Tú tienes que mantenerte firme, confiando de que Dios tiene cuidado de ti. Hasta un cabello que se cae de tu cabeza, Dios lo sabe y Él cuida de ti. Así es, y esa es una de las mentiras que quiere el diablo que tú creas, que Dios se olvidó de ti.
Cuando el diablo pone en tu corazón, escúchame esto, cuando el diablo pone en tu corazón que Dios se apartó de ti, que lo que estás viviendo está fuera totalmente del control de Dios, de que Dios no tiene piedad de ti, sabes que eso es justamente lo que el enemigo, el diablo, quiere sembrar en tu corazón. Porque cuando eso se hace una realidad y una verdad en tu corazón de que Dios no está en cuenta de tu necesidad, pues la reacción normal de un ser humano es apartarse de Dios. Y se crea un resentimiento. De repente usted ha conocido, usted ha vivido esta experiencia, que usted siente un resentimiento contra Dios. Nosotros hemos visto circunstancias, personas que han vivido cosas fuertes en su vida, circunstancias en su matrimonio, en su casa, en su familiar, pérdida de un familiar, pérdida de algún trabajo, pérdida de algo, de que se crea en su corazón, escúchame bien, un resentimiento contra Dios, una rabia contra Dios, una rabia contra la palabra de Dios, porque dice, ¿dónde estuvo Dios en medio de mi necesidad? ¿Dónde está Dios en medio de mi angustia? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué Dios no me cuidó del accidente? ¿Por qué Dios no me cuidó de guardar mi trabajo? ¿Por qué Dios no me protegió financieramente? ¿Por qué? Entonces, esas mentiras del diablo te empiezan a decir, Dios se olvidó de ti. Dios se apartó de ti. Entonces, en ese resentimiento, que es justamente lo que el diablo quiere crear en tu corazón, uno toma la decisión entonces de decir, me aparto de Dios, no voy a la iglesia, no quiero escuchar la palabra, me refugio en amigos que me alimenten esta manera de pensar, estos pensamientos de apartarme de Dios, que la culpa es de la religión, que la culpa es de Dios, que la culpa es de los pastores, que la culpa es de todo el mundo. Y ¿sabes qué? Lo que realmente el diablo está haciendo es quitarte la oportunidad de acercarte ante el trono de Dios, ante el Padre Celestial, que te dice, yo tengo control de todas las cosas y sé cuál es tu necesidad. Sí, ¿sabes algo, mi amor? Y esto es algo que cuando yo lo aprendí, se me hace más fácil saber que Dios tiene control de mi necesidad cuando estoy en cualquier momento. Y es el hecho de, mira esto, mi amado hermano, Dios, desde la dimensión de Dios, donde no hay límites, donde no hay horas, donde no hay un espacio, algo que limite, donde no hay tiempo, Dios no nos ve a nosotros como nosotros muchas veces nos vemos. Muchas veces nosotros nos vemos temporales, vemos el tiempo, el momento. Cuando Dios te ve a ti y Dios opera en tu vida, Dios trabaja en tu vida, es porque Dios te ve eterno. Dios no te ve límites, Dios te ve eterno, amado hermano. Hay circunstancias temporales que en el tiempo que tenemos tan corto en esta tierra nos va a tocar vivir, aún cosas que duelen, aún pérdidas, aún de familiares, cosas muy dolorosas, pérdidas de materiales, pérdidas de cosas que amamos. Momentos difíciles y decimos, ¿y dónde está Dios? ¿Y por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios me permite esto? Todo a mí, todo me pasa a mí. Porque otra cosa es que las personas se enfocan como que más nadie tiene problemas. Los problemas el diablo hace verte como que tú eres el único que tienes problemas. Y entonces te enfocas en eso y piensas que Dios tiene que reaccionar como tú limitadamente reaccionas. No, mi amado, Dios nos ve a nosotros eternos. Dios nos ve a nosotros ya finalizados, el proceso, el producto finalizado. Dios no se enfoca en los detalles del momento. Él cuida de nosotros y allí es donde debe estar nuestra confianza, en los planes que ya Dios tiene escrito para nuestra vida. Y es que justamente allí es donde Dios muchas veces va a permitir cosas. Escúchame bien, Dios puede permitir cosas en tu vida, en tu familia, que va a ser necesario para el fortalecimiento de tu carácter, de tu espíritu. ¿Para qué? Para que puedas alcanzar alguna cosa mayor. Recuérdate de la historia de Job. Job tenía todas las cosas, pero mira todo lo que Dios permitió que llegara a la vida de Job, ilimitadamente en su mente, tal como lo está diciendo la pastora Karel. En ese momento, de repente Job pensaba, ¿pero por qué? ¿En qué momento? ¿Dónde está Dios? Y entonces todas esas dudas vinieron. Pero cuando vemos el libro de Job al final, en el momento Job estaba viviendo, no sabía cómo iba a terminar su historia, pero nosotros tenemos la bendición de ver el final y observamos lo siguiente. Cuando Dios permitió el proceso y vio que Job superó la circunstancia, ¿verdad? Logró hacer y cumplir lo que Dios había puesto en él. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Lo dotó del doble de lo que tenía. De manera que la circunstancia o la situación de Job posterior fue mucho mayor a la primera. ¿Qué te quiero decir con esto? Tal vez la circunstancia que estás viviendo hoy, ¿verdad? Es algo muy difícil, no niego eso. Tal vez es muy angustiosa la circunstancia. Pero yo quiero que sepas algo. Tu Dios, nuestro Dios, es más grande que eso. Así como Job no sabía
sabía cuál era el final, pero te digo, sí va a haber un final, pero si tú tienes la confianza en Dios, ese final va a ser mucho mayor, ¿verdad? De lo que fuiste en un principio. Lo que estás viviendo hoy va a ser mucho mayor. Pero ¿qué es lo que va a definir esto? Hay algo que va a definir esto y que justamente lo que el diablo te quiere robar. El diablo quiere es que no te acerques al Señor, que te apartes, que lo maldigas, que te apartes, que murmures. Eso es lo que él quiere, el diablo. ¿Por qué? Porque el principio bíblico dice lo siguiente, Santiago 4:8 dice así: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Entonces, si nos ponemos a detallar esto, yo pregunto lo siguiente: ¿quién debe dar el primer paso acá? Escúchame bien, ¿quién va a dar el primer paso acá? Nosotros, es nuestra responsabilidad dar el primer paso de acercarnos a Dios. Alguien puede decir, bueno, pastor, pero ¿por qué nosotros y no Dios? Te voy a decir algo. Ya Dios hizo lo que Él tenía que hacer. Ya Él envió a su Hijo por ti. Ya Él envió a Cristo por ti. Ya Él sacrificó por ti. Ya Él te ha dado y tienes muchas bendiciones a tu favor. Y muchas veces el diablo lo que pone en nuestro corazón es que no, yo no tengo nada, que se acerque Él a mí, que Él es Dios, que Él se acerque a mí. Pero te digo algo, no, ya Él lo hizo. Antes que tú nacieses, ya Él te había escogido, ya Él te había llamado, ya Él había muerto por ti. De manera que ahora es tu paso. Ahora es tu responsabilidad acercarte a Él. No sé, ¿qué es lo que el diablo te mete en la mente? No te acerques a Dios, mira lo que Dios permitió, apártate, quítate, no ores, no ayunes, fuera de acá. Pero ¿sabes qué? Eso es justamente lo que la Biblia dice que no debes de hacer. La Biblia dice más bien, acércate a Él y Él se acercará a vosotros. No sé, la Biblia, la palabra de Dios habla expresamente, ¿verdad? Que Él está en cuenta de nuestra situación, de nuestras necesidades. Por eso, como nuestro Padre, una de las cosas que Él va a querer siempre es que valoremos su poder, valoremos su amor, valoremos el cuidado que Él tiene con nosotros. ¿Y sabes cómo se puede expresar el valor de Dios para nosotros? Cuando nos acercamos a Él. Porque si no nos acercamos a Él, estamos diciendo, Señor, ¿sabes qué? No valoro lo que tú estás haciendo o lo que tú podrías hacer. No valoro que tú me puedas cuidar. Es como que, ¿sabes qué? Tú ves que alguien tiene una necesidad y tú tienes sed, pero tú tienes un vaso de agua, pero el orgullo de él es tan grande que no viene a pedirte el vaso de agua, no te viene a decir que tiene sed. Y si tú te acercas a esa persona y le das el vaso con agua, simplemente lo va a recibir, de repente se lo toma, de repente no, pero como yo no te lo pedí, o sea, no te voy a dar ni las gracias seguramente, porque pues no valoro lo que tú tenías. Eso es lo mismo que ocurre. Pero cuando Dios tiene el vaso de agua y dice, Señor, tú tienes algo que yo necesito. Yo quiero, Señor, de estar contigo porque tú puedes saciar mi sed. Entonces, por eso es que se expresa acá, acércate a Dios y entonces Él se acercará. Entonces, ¿por qué? Porque Dios está esperando que tú realmente valores lo que Dios tiene para ti. Que tú realmente puedes recibir eso. Sí, y valorar lo que le costó a Él la vida. Siendo Dios, vino a la tierra. Sí, podríamos decir en nuestro corazón humano que sin necesidad, porque Él es Dios, Él podría haber dicho que se pierdan. Y yo sigo siendo Dios, sigo reinando. Pero Él vino a esta tierra y murió por ti y por mí. Y Él conquistó para nosotros la bendición. Ya ahora, como decía mi esposo, ya Dios hizo lo que tenía que hacer. Ahora es nuestra responsabilidad ir delante de Él. Y cuidado, mi amado, la semana pasada hablábamos de la queja. Cuidado con eso. En estos días yo veía una frase, mi amor, y era una frase que decía, para mí que lo he vivido todo, para alguien que lo ha vivido todo, cualquier situación es nada. Algo así decía la frase. Y no estoy de acuerdo. Esa es una frase de queja. Porque te voy a decir algo. Tú no lo has vivido todo. Nadie lo ha vivido todo. El único que tal vez pudo experimentar distintas tribulaciones porque sabía el enemigo que él iba a conquistar para nosotros la gracia de la salvación, fue Jesús. Pero hay cosas, mi hermano, cada persona tiene su proceso. Pero lo que quiere el diablo es que tú creas que todo es contigo. Que tus problemas, bueno, tú tienes los problemas más grandes del mundo y que tú lo has vivido todo. ¿Saben? Cuando yo leí esta frase, yo decía, hay personas a las que se le ha muerto un hijo. ¿A ti se te ha muerto un hijo?
Hay personas a los que se le ha muerto su esposo, su esposa, sus padres. ¿A ti te ha pasado eso? Hay personas que han vivido un divorcio. Hay personas que han vivido enfermedades que la han incapacitado. Hay personas que han sido descalificadas y tratadas y sacadas de la sociedad. Hay personas que están en miseria, en pobreza extrema. Hay personas que aparentemente tienen riqueza, pero realmente están vacíos, están tristes y quieren suicidarse. Hay tantas cosas en la vida, nadie puede decir que lo ha vivido todo. Así que tenemos que tener cuidado con lo que decimos, porque a veces creemos que nuestra vida, bueno, lo vivimos todo. Realmente cada persona Dios tiene un plan y un propósito para cada vida, para cada persona, y de acuerdo a ese propósito y ese plan es lo que tú estás viviendo. Y no creas que todos los problemas son tuyos nada más. Correcto, y eso es algo que siempre debemos tener en cuenta. Si sabemos que Dios, ¿verdad?, conoce nuestras necesidades, ahí ya podemos empezar a activar nuestra fe, porque no estamos solos. Dios va a obrar, porque Él es nuestro Padre Celestial. Y como Padre, ¿qué Padre? Como dice la Biblia, ¿qué padre un hijo le pide pan y le va a tirar una piedra? Ninguno, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? Por eso yo quiero que tengas esta confianza. Y Dios, Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, pues nos dio aliento y nos dio consejo. Y es lo que estamos hablando, el consejo que nos dio Cristo mientras estuvo aquí en la tierra. Jesucristo, cuando habló este versículo que le hablé en el libro de Lucas capítulo 12, habló de tres cosas importantes, que es lo que quiero hacer mención ahora. ¿Cuáles son nuestras necesidades? Realmente, ¿cuáles son nuestras necesidades? Tres cosas importantes. Jesucristo dijo esto y expresó tres cosas. Él habló sobre el qué comeréis, el qué beberéis y el qué vestiréis. Tres aspectos que cuando suena así muy sencillo, pero realmente estos tres aspectos hablan de todas las necesidades básicas, físicas, ¿verdad?, que necesita el hombre ser cubiertas. ¿Para qué? Para poder vivir en esta sociedad. Y es que estas tres necesidades, el comer, el beber, el vestiréis, pues ¿a qué se refiere? Primero, el comeréis se refiere literalmente a nuestro alimento, ¿ok? Necesitamos alimento, comer, usted necesita comer, llevar el pan para sus hijos, para su familia, usted lo necesita. Cuando hablamos de el que beberéis, hablamos de la necesidad de ser saciado, porque no solamente usted tiene necesidad de comer solamente, sino de estar saciado. Hay muchos aspectos, tanto espirituales como naturales, que necesitan usted ser saciado, salir, estar tranquilo, tener paz, y para de contar muchas cosas que para que usted pueda sentirse, me siento lleno, me siento pleno, que no tengo necesidad de obrar mal. ¿Por qué? Porque estoy saciado. Y también el vestiréis, obviamente habla de lo que es el tema de vestimenta. Usted sabe que usted no va a poder estar por allí desnudo, usted necesita ropa, usted necesita... ¿Y cuánta gente están turbadas hoy? ¿Por qué? Porque no tienen tal vez el vestido, de repente la ropa, y aunque suena muy sencillo, es algo de primera necesidad. Si usted no tiene ropa, ¿cómo usted va a hacer? Entonces, y cuando nos damos cuenta justamente por estas tres cosas es que muchas personas pueden hasta llegar a cometer actos de robo, actos delictivos, incluso hasta matar por estas cosas. ¿Por qué les digo esto? Porque aquí quiero hacerles centrar lo siguiente, que estas son las necesidades básicas, ¿verdad? Y Cristo las habló, las necesidades básicas de una persona. Y por la necesidad o la falta de algunas de ellas, las personas estarían dispuestas, ¿para qué? Para estafar, para robar, para perder relaciones, inclusive, como les decía, para matarse unos a otros. Entonces, estamos hablando de cosas importantes, cosas que de repente usted está sentado en su sillón en este momento viendo y dice, bueno, pero yo no sería capaz de hacer nada de eso. De repente no llegarías hasta ese nivel, pero espiritualmente estás matando a alguien con tus pensamientos, la envidia, el enojo, la ira, la impotencia. Estás turbado en tu corazón, en tu mente, porque no están cubiertas tus necesidades. Sí, es que de hecho los actos de lo que es matar, lo que es robar, no es solamente la forma más común. Tú puedes estar robando cuando estás en corrupción, cuando estás tomando negocios ilícitos, porque tengo que llevar la comida a mi casa. Tú puedes estar robando de esa forma, como decía mi esposo, puedes estar matando a alguien con la envidia, con los celos, queriendo lo que otro tiene y hablando mal de tu hermano.
Entonces, Satanás sabe que estas son tres cosas elementales para subsistir de nosotros los seres humanos. Y por eso, fíjense esto, por eso es que las tendencias del mundo van en estas cosas. En el vestido, en el alimento, las tendencias, porque lo que quiere el enemigo es mantenerte entretenido y que tú quieras tener lo que es tendencia. Y muchas veces las personas, porque no tienen eso, caen en lo que es robo y aún en matar. Así es, y es que cuando vemos que el incremento de las necesidades, amigos y hermanos, empieza a tocar las vidas de las personas, de las familias, es muy triste. ¿Por qué? Porque vemos cómo hay rupturas de familias, cómo está la ruptura, sí, y la corrupción de una sociedad. ¿Por qué? Porque la falta, ¿verdad? La falta de suplir estas necesidades llevan a los hijos a irse de las casas, llegan a los matrimonios romperse, llevan las disoluciones de familia, llevan a la ruptura de empresa, entrar en negocios ilícitos, la corrupción, el vandalismo y pare de contar. Entonces, ¿qué tenemos en consecuencia? Una sociedad enferma, una sociedad que no tiene paz, no encuentra la paz, que está turbada, está estresada, está afanada. Y en consecuencia, obviamente, porque le oyen la voz al diablo, lo que hablábamos en un principio, es una sociedad que en vez de buscar a Dios, se aparta de Dios. Y esto, mis queridos hermanos que me estás escuchando en este momento, ¿cuál es la alerta que queremos darte en esto? Sea la necesidad que tú estés pasando, sea lo que tú estés viviendo en el día de hoy, hay una esperanza, y vuelvo a recalcar esto. ¿Cuál es nuestra esperanza? Que el Padre Celestial sabe que de todas estas cosas tenemos necesidad. Y esa pequeña frase que te acabo de decir es la frase que el diablo le oculta a todas las personas. ¿Por qué? Porque le dice: Dios no está en cuenta de tu necesidad, así que anda el brujo que te dan las cartas para ver cuál es tu futuro, anda para aquel, métete en un negocio ilícito porque tú tienes que tomar control de las riendas de tu propia vida. Y entonces te empieza el diablo a llevar a tomar malas decisiones financieras, malas decisiones familiares, malas decisiones empresariales, malas decisiones ministeriales, de manera que en medio de la confusión por causa de la necesidad, entonces te apartas completamente de Dios. Amigo y amiga que me estás escuchando, no es tiempo de afanar, de vivir afanado. Hay un dicho lo coloquial que dice que del afán solo queda el cansancio, pero no tiene mucho mejor dicho, esto es algo cierto, esto es algo real, porque tú vas a estar afanado buscando qué hacer, cómo hacerlo, dónde hacerlo, pero te olvidas de lo más importante. ¿Qué es lo más importante? ¿Cómo salir de todo esto? La palabra de Dios nos lo dice en el versículo 31. ¿Qué fue lo que nos dijo Jesucristo? Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas serán añadidas. ¿Qué cosas se está diciendo? ¿Qué va a ser añadido? ¿A qué se estaba refiriendo Cristo? El que comeréis, el que beberéis y el que vestiréis. Las necesidades básicas. Entonces, ¿cuál es la promesa del Padre que dio a través de Cristo, el Rey de Reyes? Que dio aquí: mas buscad el reino de Dios. Y Mateo también lo dice: mas buscad el reino de Dios y su justicia. Y entonces todas estas cosas serán añadidas. Esto es lo que el diablo no quiere que oigas. Esto es lo que el diablo quiere suprimir y poniéndote más bien la envidia, la murmuración, la queja, el enojo, la ira. Todo esto va a nublar el hecho de que puedas buscar el reino de Dios y su justicia. Sí, de hecho, saben que este material que mi esposo escribe, cuando yo lo leo, cuando él me lo muestra, es nuestra vida. O sea, lo que aquí está escrito, mi amado hermano, no viene de algo que nos contaron o vimos, sino es nuestra propia experiencia. Yo recuerdo, y quiero compartir brevemente, mi amor, este testimonio. Cuando mi esposo y yo trabajábamos en nuestras carreras, nos daban muchos gustos, digamos, materiales. Sí, aunque las necesidades espirituales no estaban bien suplidas, pero teníamos materialmente lo que queríamos. Yo recuerdo que yo iba a tiendas y tenía las tiendas donde me gustaba comprar mi ropa. Mi esposo me llevaba al mall allá en Caracas y íbamos a las tiendas específicas donde yo compraba lo que me gustaba. De repente, cuando el Señor nos llama al ministerio,
nos quedamos sin nada, nos quedamos sin cuentas bancarias, nos quedamos sin las tarjetas de crédito, todo lo empezamos a perder. Y mi ropa ya la empecé a perder con el tiempo. ¿Qué pasa? Llega un momento donde ya yo no teníamos para comprar ropa. Ya yo no solo que no podía ir a las tiendas que me gustaban, sino que no podía ir a ninguna tienda, porque no teníamos dinero para comprar ropa. Y el Señor, fue un proceso muy duro y fue muy difícil, fue años de morir. Para mí como mujer, para mí específicamente fue muy duro. Y yo recuerdo un día, siempre recuerdo este día, ya tenía mis 2 hijos y nos llegó un regalo de una caja de ropas bellas para mis hijos. Pero ya en este tiempo, ya yo tenía años viviendo, que yo no sabía que era ir a una tienda a comprar porque todo me lo regalaban. Todo, yo me ponía lo que me regalaban, más nada era lo que yo quería, sino lo que me daban. Y yo no lo entendía en ese tiempo, sino que yo me sentía como que yo vivía de lo que a otros les sobraba. Yo vivía de la migaja de los demás porque así estaba mi corazón de dañado. Yo no sabía que era depender de Dios. Y recuerdo que me llega esta caja de ropa para mis hijos, ropas hermosas, y yo las estoy arreglando en el closet. Y mientras las arreglo, empieza el enemigo a meterme pensamientos y yo a recibirlos pensando, ¿desde cuándo no voy a una tienda? Yo nunca le he comprado ropa a mis hijos, imagínense, qué bendición más bien, pero yo lo veía como que nunca sé qué comprarle. Mira, que estoy acomodando lo que les regalan, porque no sé qué es eso, que es ir a una tienda. Y me he puesto a llorar, mis hermanos, y a llorar, y decía, Señor, ¿hasta cuándo este proceso? Y justamente el día anterior mi esposo me había dado un mensaje, y íbamos en el carro hablando, y él me estaba hablando del versículo donde el Señor Jesucristo dice que es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que entre un rico al reino de los cielos. El día anterior mi esposo me ha dicho eso y yo estaba llorando sentada porque no tenía años que no sabía qué era comprarme una ropa, que vivía de lo que a los demás les sobraba y así. Y de repente sentí un regaño así en mi espíritu, no sé si usted lo ha vivido, el Espíritu Santo así en tu espíritu, y me dijo, tú eres el camello que estoy pasando por el ojo de la aguja. Wow, mis hermanos, yo cuando sentí eso me arrodillé y empecé a llorar, y ahí hubo un antes y después de mi vida. Esa fue la finalización de un proceso arduo donde yo no sabía depender de Dios, no sabía que Él cubría mis necesidades y yo quería cubrirlas a mi manera. Sí, es que, ¿sabes? Cuando estamos viendo esta circunstancia, ¿por qué Dios permite los procesos? Escúchame bien, ¿por qué Dios permite estos procesos en tu vida? Recuerda que Dios quiere cambiarte, Dios te está preparando para que tú puedas ejercer un reinado con Él cuando Cristo venga. Pero es aquí en la tierra y en este tiempo donde Dios va a permitir circunstancias donde nuestro carácter sea formado de acuerdo al carácter de Cristo. Por eso Dios muchas veces nos va a tener que quitar cosas, ¿verdad? ¿Para qué? Para que nuestro carácter se afirme donde se deba de afirmar, para que se pueda cumplir lo que acabamos de leer. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia para que entonces todo lo demás sea añadido. Ahora, es importante que entendamos esto. El hecho es que muchas personas se enfocan en las añadiduras, se enfocan en el que comeremos, en el que beberemos, en el que vestiremos, en todas estas cosas, y queremos que eso llegue primero antes de buscar el reino. Y muchas veces escuchamos oraciones como esta: Señor, si me das la casa, entonces te voy a servir. Señor, si me das el carro, entonces podré ir a la iglesia. Señor, si me das el trabajo, entonces podré orar porque no voy a tener paz. Señor, entonces, ¿qué es lo que estamos hablando ahí? ¿Qué le estás diciendo al Señor? Señor, dame el que comeremos, el que beberemos, el que vestiremos, y entonces después buscaré el reino de Dios y su justicia. Entonces estamos cambiando el diseño que Dios hizo. ¿Me está entendiendo? Cambiamos el diseño cuando la Biblia dice que no es así. Por eso es que no te da resultado lo que estás haciendo. Por eso es que no te ha dado resultado lo que has venido haciendo por muchos años y sigues viviendo la misma necesidad, sigues viviendo la misma carencia, sigues viviendo, y así como decíamos nosotros, ¿hasta cuándo el proceso? Hasta que entendamos cuál es el diseño de Dios. Señor, yo busco primero el reino de Dios y su justicia, mi confianza la pongo en ti allí, y entonces yo esperaré que se cumpla tu palabra. Entonces todas estas cosas vendrán por añadidura. Entonces es aquí donde está el punto donde nosotros debemos entender. Entonces, ¿entender qué?
¿A qué se refiere Cristo cuando dice busquen primero el reino de Dios y su justicia? Cuando leemos esto, muchos pueden pensar, ajá, ¿qué me dice el pastor entonces? ¿Qué me dice Cristo entonces de esto? Bueno, ¿será que tenemos que estar metidos en la iglesia todos los días? ¿Será que tengo que estar metidos en ministerios, en iglesia, metidos haciendo todo esto para que Dios me pueda dar todo? No me estoy refiriendo literalmente a eso. Dice la palabra de Dios que la justicia es cumplir su palabra, cumplir sus ordenanzas. La injusticia es ir en contra de su palabra. Entonces, muchas veces nos enfocamos más bien en conseguir lo material, pero no hacemos la voluntad de Dios, no cumplimos sus mandamientos, sigues en corrupción, sigues viviendo, haciendo cosas o negocios ilícitos. Entonces, ¿cómo quieres que Dios te supla las necesidades en tu hogar cuando sigues permitiendo la corrupción en tu vida o en tus hijos? ¿Cómo tú quieres que Dios sane tu matrimonio si permites que haya corrupción, que permites que haya inmoralidad, permites que hayan cosas que van en contra de la justicia de Dios? ¿Cómo quieres que Dios supla tus necesidades, que Dios supla el alimento a tu hogar, cuando te estás como lo decíamos en la otra serie, propiciando atmósferas de tiniebla? Cuando vemos este tipo de cosas, eres un aliado de la corrupción. Y esto es algo muy importante, mis hermanos. Y hay mucha gente se ha enojado con nosotros porque a veces les decimos las cosas reales, le decimos las cosas como dice la palabra de Dios y no se la maquillamos tanto a las personas. En estos tiempos pasados, conocimos una persona que estaba pasando una necesidad muy difícil en su casa, en su familia, carencia. Entonces, siempre la ayudamos en todas estas cosas. Pero ¿por qué? Y cuando nos damos cuenta, por otro lado, ella estaba vendiendo y haciendo cosas que no eran bueno, vamos a decir otra palabra, vendiendo cosas como cervezas, cosas como cigarros, cosas como todas estas cosas. Y cuando hablé con ella, ¿qué fue lo que me dijo? Cuando hablé con esta persona, ¿qué fue lo que me dijo? Bueno, pero es que tengo necesidad, tengo que hacerlo. Entonces, ¿dónde queda el hecho de que nosotros hemos dicho no puedes propiciar atmósferas de tiniebla? ¿A quién le estás vendiendo eso? Estás propiciando, te estás aliando con el sistema del mundo y tu confianza está puesta en el sistema de este mundo para poder subsistir y te estás olvidando de la justicia de Dios. Entonces te pregunto, ¿cómo Dios te puede bendecir de esa manera? No sé, después la culpa es de la iglesia, de los pastores. No, hermano y amiga, ¿qué te quiero decir con esto? Es tiempo de poner los pies sobre la tierra. Es tiempo la palabra de Dios es clara, no es medias verdades, no es un gris, o es blanco o es negro. Si Dios te dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, entonces puedes estar por seguro que todas las cosas serán añadidas. Pero si tú lo buscas, las añadiduras, por tu cuenta, según tu justicia y la justicia del mundo y no la justicia de Dios, entonces no puedes esperar la bendición de Dios. Y algo importante, mi amor, es que para Dios todos los pecados son iguales. Los que categorizamos qué pecado es más negro y cuál es más claro somos nosotros, pero para Dios todos son iguales. Entonces, por ejemplo, hay gente que trabaja en una licorería y es un siervo de Dios, y trabaja en una licorería y se molestan si nosotros le decimos no puedes trabajar en una licorería, tú no puedes aliarte a ese sistema que está diciendo, está llevando al vicio, está llevando al alcoholismo. Ah, no, pero es que lo necesito porque ese es mi trabajo, la licorería. Ah, entonces también podrías trabajar en un burdel o puedes trabajar en una discoteca. Ay, no, eso es demasiado. No, mi amor, para el Señor todos los pecados son iguales. Lo que le ponemos cuáles son menos o más somos nosotros. Y Dios no va a aprobar ni te va a bendecir mientras tú estés asociado con el reino de las tinieblas. Nunca lo va a hacer. Dios es tajante en esto, mis hermanos. Y ese es el problema, que muchas veces la iglesia ha minimizado la palabra de Dios y la ha querido adaptar a mi necesidad según lo que está viviendo mi sociedad o mi generación. Entonces lo queremos adaptar cuando la palabra de Dios es clara y Dios dice es esto y es esto. Tú no puedes adaptar a lo que según la necesidad o lo que estemos viviendo, a lo que estemos pasando, sino que si la Biblia dice que es así, pues es así, y es allí donde debes de confiar en la palabra de Dios. Entonces, cuando hablamos del reino de Dios, su justicia, Romanos 14, del 17 al 18 y así, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo.
tanto, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Ahora, ¿a qué se refiere esto? Por eso, cuando estás buscando el reino de Dios, no es que vas a estar metido en una iglesia, no es que simplemente estás buscando las añadiduras, comida, bebida. No, lo que estás buscando es el gozo, la paz, la justicia de Dios, lo que está escrito en su palabra. Entonces, cuando cumples esto, entonces automáticamente vas a ver la añadidura de Dios para tu vida. Entonces, es importante, mis queridos hermanos y amigos, que nuestra prioridad, nuestra búsqueda en este tiempo sea a cumplir la justicia de Dios. Sabemos que hay necesidades, estamos claros. Es más, nuestro Padre Celestial sabe que tenemos necesidad de cada una de estas cosas. Él lo sabe mejor que yo, inclusive lo que tú estás viviendo en este momento mientras ves esta transmisión. Dios sabe qué es lo que te quita el sueño. Dios sabe cuál es tu pesar para mañana, qué vamos a hacer mañana, qué vamos a comer mañana. Dios sabe todo esto. Pero hay algo que yo quiero enseñarte y es lo que Dios espera. Sabes, tú tienes control, escúchame bien, de tus emociones. Tú tienes control y decisión de lo que tú vas a hacer y dónde poner tu confianza. Ahora, decide hoy, ¿dónde pongo mi confianza? Mi confianza la pongo en el sistema del mundo que me dice, entra en corrupción, entra en aquello, entra en lo otro para que te puedas ganar alimento, puedas ganar comida y puedas vivir en medio de este tiempo difícil que estamos viviendo como país. O tú decides, yo pongo mi confianza en Dios, voy a hacer lo justo, lo correcto, aunque esto, como lo diría el mundo, aunque mal pague. Para el mundo, pero no para Cristo. ¿Por qué te digo esto? Mis hermanos, ¿cuántas cosas como humanos, y vivimos en este mundo igual que tú, cuántas cosas muchas veces no tenemos que decir no, y estás a punto de decir sí? ¿Para qué? Para que ganes mucho dinero. Pero esa es la justicia del mundo. En la justicia del mundo tú puedes ganar dinero ya, así, de la nada, porque el mundo te lo va a permitir. Pero en la justicia de Dios es mejor decir, Señor, no, prefiero no ser rico, prefiero no tener este dinero, prefiero no tener esta casa, pero vivir en justicia, vivir en paz, vivir bajo la bendición de Dios. Y si lo hago de esa manera, aunque el que lo hizo ahorita tenga un carro último modelo y de repente yo ni siquiera tengo carro, pero si vivo en justicia tengo la paz, que en su momento y cuando Dios considere que estoy listo, Dios me va a dar la añadidura necesaria. Y cuando me la traiga, esto no va a traer consigo angustia ni temores. Esto va a traer consigo paz, alegría, gozo para poderlo disfrutar. Sí, de hecho, aprende esto, la justicia del mundo dice que tú tienes que tener lo que quieres y lo que trabajas. Eso dice la justicia del mundo. Mas la justicia de Dios dice que tú debes tener lo que necesitas. Dios no te va a dar lo que quieres. Dios te va a dar lo que tú necesitas. Y allí es donde debe estar plenamente tu confianza, en saber de que Él tiene cuidado de ti y que Él va a suplir a tus necesidades. Así es. Y alguien puede decir, bueno, pastor, pero entonces ¿qué? El Señor no me va a dar en abundancia para poder bendecir a otro. Si tu corazón, escúchame bien, si tu corazón es aprobado en esto y te aprendes a vivir contento con lo que Dios te da en el momento que te da, tu corazón será aprobado y Dios podrá decidir desde su trono, decir, ahora con ese corazón yo sí te voy a soltar más bendiciones para que las bendiciones alcancen a otro y que tú seas un instrumento de Dios para bendición a otro. Pero si tu motivación, Señor, hazme rico, porque sí, yo voy a bendecir a otro, pero hazme rico, Señor. Si esa es tu motivación y tu corazón no es aprobado delante de Dios, hermano, no te dice que no vas. ¿Por qué? No, Dios no lo va a hacer por maldad. Incluso lo puede hacer hasta por cuidar tu salvación, por cuidar tu corazón, hasta que no tengas la madurez necesaria, hasta que no tengas la madurez para entregarte un ministerio, para entregarte un negocio, para entregarte una empresa, para entregarte una familia. Aunque mientras no tengas esa madurez, Dios no lo va a permitir. Cuando vea Dios la madurez en tu corazón y que estás apto para recibir las bendiciones de Él, Dios va a mover las circunstancias, Dios va a abrir las puertas que deba de abrir o cerrar las que debe de cerrar con tal de que andes por el camino que Dios tiene para ti. Amados amigos y hermanos que nos han visto en esta noche, quiero decirte esto y con esto vamos a ir cerrando ya por la hora, pero quiero decirte lo siguiente, necesidades hay. ¿Quién no tiene necesidad? Nosotros tenemos necesidad, todos tienen necesidad, es parte del proceso de la vida, Dios lo permite así. Pero la confianza es lo que va a hacer la diferencia. ¿Dónde está tu confianza? Te voy a decir dónde está nuestra confianza como familia y lo hemos aprendido. Nuestra confianza está en la palabra de Dios.
¿Por qué digo la palabra de Dios? Porque de acuerdo a lo que Dios en su palabra ha hablado, allí está mi confianza. Ahí se desata mi fe. Si Dios me ha prometido y si Dios me ha hablado, si Dios me ha mostrado, si Dios ha hablado, ahí está mi confianza. ¿Dónde está tu confianza? ¿Verdad? Él dice, bueno, pastor, ¿pero qué ha hablado Dios? Entonces, es tu responsabilidad, ¿verdad? Aprender qué dice la palabra de Dios. Si tú no conoces la palabra de Dios, si tú no sabes las promesas de Dios, ¿dónde está puesta tu fe? Entonces serás como esa hoja que anda por el viento que se la lleva por todos lados. Pero cuando tú sabes y tu fe está arraigada en la roca, que es Cristo, en la palabra de Dios hablada, ¿sabes qué? Ahí se pone nuestra confianza. Ahí yo pongo mi confianza y ahí vemos la gloria de Dios. Serás como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Aunque vengan las corrientes más fuertes, aunque vengan las situaciones más difíciles, te vas a mantener firme y dando fruto y tu hoja va a estar verde. No es que vas a estar mal, vas a estar recibiendo, vas a ser bendito para bendecir. Así es. Así que ahí con tu familia, donde tú estás, en tu comedor, en tu sala, donde quiera que estés, yo quiero que pues, te sientes con ellos, tómale la mano y vamos a darle gracias a Dios, porque el primer paso para que Dios te pueda bendecir es ser agradecido. Sé agradecido con lo que Dios te ha dado. Tal vez no tienes lo que tú quisieras. Tal vez no tienes pues o suplías en este momento todas las necesidades. Pero el primer paso es decir, Señor, gracias. Dile ahí conmigo, gracias, Señor, por todo lo que tú me has dado hasta hoy. La salud, la vida, el alimento, este vestido. De repente el más viejo, pero gracias porque algo tengo, Señor. Gracias por tus bendiciones. Señor, en el nombre de Jesús, ora conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, nosotros hoy reconocemos nuestra necesidad de ti. Señor, y sabemos, Señor, que tú tienes control y conoces nuestras necesidades. Hoy decidimos poner nuestra confianza en tu palabra, que tú suplirás, Señor, todas nuestras necesidades. El que comeremos, el que beberemos, el que vestiremos, Señor, todo tú lo suplirás. Mas nosotros no buscamos estas cosas, mas nosotros buscamos primeramente tu reino, tu justicia, lo correcto, lo justo, lo verdadero, Señor, lo que realmente viene de tu palabra. Esto buscamos. Y en el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, a caminar por este camino para hacer tu perfecta voluntad. Entonces sabremos, y nuestra confianza está puesta, que entonces tú suplirás nuestras necesidades, que todas estas cosas, Señor, serán añadidas. Nuestra confianza está puesta en ti y desde ya te doy gracias por lo que suplirás a mi familia, a mi negocio, a mi iglesia, a mi familia, a mis hijos. Señor, gracias, Padre, por lo que tú vas a hacer en nuestras vidas. Toda la gloria y la honra sea para ti, Señor. Amén, amén. Si este mensaje te bendijo, si este mensaje pues te edificó, yo quiero que lo compartas con alguien, envía el link con alguien para que así como tú fuiste bendecido, otras personas puedan ser bendecidas. Qué hermoso tiempo, de verdad que qué rico este tiempo en familia, recibiendo la palabra de Dios. Y no olvides esto, lo primero que debes hacer en el día. Lo primero es ir a la palabra de Dios, orar, buscar su agenda y su propósito para este día, para cada día de tu vida, y tú vas a ver cómo el reino de Dios y su justicia van a guiar tu vida. Amén. Así que le doy gracias a todos los que estuvieron en esta transmisión, en esta noche. Les bendigo. Gracias por sus comentarios. Gracias por sus bendiciones. Escríbanos sus testimonios, sus comentarios siempre de donde nos ven. Pues estamos agradecidos porque no estamos solos, estamos con ustedes y seguiremos predicando el Evangelio y haciendo discípulos de Cristo en todas las naciones. Buenas noches. Que Dios te bendiga. Nos vemos.